Buenas tardes, Mónica. Pues antes que nada, te agradecemos en nombre de mis estudiantes el que estés participando en estas jornadas de entrevista a profesionales. Eh, Cuando estábamos pensando en a quién invitar, la verdad es que pensaba que un perfil como el tuyo iba a ser súper interesante, como alguien empezó y hizo la carrera de medicina y ahora está trabajando en la banca desde las estrategias de servicios de pago, ¿no? ¿Cómo hay ese cambio? Y bueno, estoy segura que esta entrevista será bastante interesante, entonces muchísimas gracias por ser parte de este proyecto. Mucho Entonces, gusto, gracias por tenerme. pues antes que nada me gustaría, voy a empezar analizando que, pues, obviamente tu carrera de origen fue la medicina. Entonces, pues, ¿nos puedes platicar un poco cómo fue que elegiste estudiar medicina? Sí, claro, pues a mí la verdad es que siempre me gustó la ciencia y yo originalmente lo que iba a estudiar era genética, pero pues ahí en la prepa nos llevaron a una estancia de laboratorio. Yo estuve en el Instituto Nacional de Psiquiatría y pues me di cuenta que la investigación básica pues no me gustaba el día a día y no era algo que yo fuera a disfrutar a largo plazo. Entonces, pues ahí vi que la medicina pues tenía un aspecto más práctico y estás con gente y tienes la oportunidad de pues tener tu propio negocio de cierta manera, ¿no? Entonces, pues ahí fue cuando yo decidí estudiar medicina y me fui a estudiar medicina en la UNAM, en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ok, y bueno, yo obviamente lo sé, pero pues quisiera que lo platicáramos. Haces pues toda la formación, incluso pues el servicio social lo haces aquí en Ciudad de México. Ujú. ¿Y cómo tuviste la oportunidad de ir al extranjero a tener más formación de estudios dentro de la medicina? ¿Nos podrías platicar sobre ello? Sí, yo, bueno, incluso practiqué unos años en México y me fui a la Universidad de Harvard a hacer una estancia de postdoctorado en cirugía de páncreas. Yo estaba en el área de innovación y mejoración continua en cirugía de páncreas y pues básicamente lo que yo hacía ahí era pues ver a todos los pacientes postquirúrgicos y evaluar qué indicadores nosotros podíamos usar para predecir qué pacientes se podían ir a su casa de manera segura antes del promedio de lo que se estaban yendo. Oye, cuando alguien me dice, oye, pues tuve una estancia en Harvard de medicina, pues me hace pensar que ya eso era como la línea para seguir en este mundo de la medicina y de repente hay un giro dentro de tu línea profesional. Bueno, no, me imagino que no fue de repente, pero quisiéramos saber cómo es que se da esta situación. Sí, pues ahí hay varias cosas. Ahí, por ejemplo, en ese punto tienes que decidir si vas a hacer una residencia médica o si vas a hacer un PhD, un doctorado. Y a mí la opción del doctorado, pues no me gustaba porque bueno, una son muchos años de estudio, sí, obviamente sin generar ingresos y después como postdoctorado, pues son varias cosas, ¿no? Es picar piedra en el mundo de la academia hasta que llegas a una posición permanente y pues creo que por cada tenure, que es la posición permanente en una universidad para un PhD, hay 10 postdoctorados, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no me apasionaba tanto la ciencia como para irme por ese camino. También la residencia no me encantaba, era muy largo. Y pues en ese momento me involucré en una startup ahí en Boston y pues me di cuenta que me gustaba mucho los negocios.
y pues es una parte donde puedes tener un poco más de creatividad y tratas con gente que a mí siempre me ha gustado y pues por eso ahí decidí venirme a Canadá a hacer un MBA en la Universidad de Toronto. ¿Y qué habilidades podría haber en una persona que estudió medicina justamente y luego se mueve a un MBA en la Universidad de Toronto? ¿Qué hubo en ti que en las dos cosas te funcionara? ¿Qué tenías que en un lado te funciona y en el otro también? Pues creo que algo muy importante que tiene el personal de salud, yo diría dos cosas que todavía uso en mi día a día. Una es la empatía. Y de hecho, la empatía se usa mucho en el mundo de negocios, en algo que está muy en boga, que se llama design thinking, y es todo gira en torno a ponerte en los zapatos de tu cliente o tu usuario final, ¿no? Y para eso tienes que tener empatía y tomar todo servicio como una experiencia, ¿no? No estás vendiendo, por ejemplo, el ejemplo que te dan es no vendes un florero, estás vendiendo la experiencia de que alguien disfrute las flores en su casa, ¿no? Y en qué contexto, es su casa, es su negocio, su consultorio, todo esto pues importa porque influye en la experiencia. Entonces yo creo que esa parte muy importante la pude trasladar. Y otra, pues también el proceso de cómo resuelves problemas. A mí me entrenaron a ver toda la situación completa y después ver el detalle y ver cómo ese detalle influye en toda la problemática, ¿no? Tal vez como, o sea, como médico era pues no nada más, o sea, si no orinas, pues tal vez no nada más es del sistema urinario, ¿no? Tal vez tienes diabetes y pues eso influye y eso en el mundo de negocios y macroeconómico pues también es muy similar. Antes de pasarme de lleno a esta parte del MBA, quisiera saber, la parte de medicina, tuviste la oportunidad de vivirlo tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? ¿Verías alguna diferencia en cuestión de que sea más sencillo en México o en otra parte del mundo? Pues no necesariamente es más sencillo, es distinto, son dos cosas, ¿no? Una, la carrera, yo creo que hay muchas escuelas en México que están muy bien y pues por una parte, en ese sentido es más sencillo entrar porque lo haces después de la preparatoria, mientras que Estados Unidos o Canadá tienes que estudiar un bachelor's degree, 4 años de college y después tienes que hacer varios exámenes, a veces shadowing se llama, tienes que seguir médicos para poder ingresar a medicina, que son otros 4 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo en México está muy bien. La residencia creo que sí se practica medicina muy distinta. En México a veces, si estás practicando en un hospital público, pues no va a haber todo lo que se necesitaría necesariamente, ¿no? A veces no hay equipo, a veces no hay medicamentos si estás en un área más aislada. En Estados Unidos, por ejemplo, siempre tienen todo siempre está disponible y se gasta lo que se tenga que gastar para tratar a los pacientes. Es muy distinto, sí. Y pues Sí, también hay normativas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos está la norma de que no puedes trabajar más de 12 horas seguidas, mientras que en México es más de, me parece, 72 horas seguidas. sí, ¿no? Luego pareciera ahí un logro estar más horas cuando, pues obviamente afecta en la cuestión de qué también puede responder la persona después de tantas horas de trabajo, pero nos planteas cosas positivas y negativas dentro de esta área. Entonces, bueno, tienes la oportunidad en Boston de ver otras opciones, te decides mudar a Canadá para estar en la Universidad de Toronto. Y cuéntanos un poquito de tu MBA, cuánto duró y cómo te permitió entrar al mundo laboral después de no tener pues esa experiencia, ¿no? Previa.
Sí, pues el MBA son 2 años. El primer año es Core Courses, que le llaman, donde tomas todo lo básico, como es finanza, economía, ah, administración en general, estrategia, marketing, todas esas que son foundational, y después el segundo año tomas selectivas y ahí es donde puedes escoger un major. Yo lo escogí en estrategia corporativa, entonces tomé varios cursos de estrategia y de finanzas y bueno, y también incluye un internship que son 3 meses. 3 meses de trabajo pagado que tú buscas con alguna compañía aquí en Toronto. Yo lo hice en una clínica de, de salud que tiene varias especialidades. Tiene cirugía de ojos, cirugía endoscópica, asilo, que se llama long term care, y hospicio. Entonces ahí estuve en el área de estrategia corporativa y creo que fue un buen puente para usar lo que yo traía de salud y aprender nuevas habilidades que yo pudiera usar en cualquier industria. Sí, realmente suena que tomaste ventaja de todo ese conocimiento y no es como si hubieras echado a la basura lo que tenías, ¿no? Quizás al contrario. ¿Y cómo es que llegas ahora a trabajar en la banca? Pues fue durante la época de reclutamiento, vienen varias personas de la industria a la escuela a hablar pues de los trabajos que están ofreciendo, ¿no? A graduados nuevos de MBA. Y durante uno de esos eventos yo conocí a un vicepresidente del banco donde actualmente trabajo y pues nos habló un poco de, pues, qué es lo que buscaba, ¿no? Y, o sea, nos dijo que no buscaba gente que tuviera un background en finanzas ni nada del estilo, o sea, quería gente que fuera más creativa porque pagos es algo, pues es algo muy novedoso. Tienes estas compañías como PayPal, tienes estos bancos completamente digitales y pues la idea era crear un área donde el banco pudiera realizar algo como defensa realmente, crear nuevos servicios digitales que pudieran competir contra estas nuevas empresas que estaban entrando y siguen entrando a Canadá. Entonces, pues yo lo que hice como pues para distinguirme entre otros candidatos fue que el banco donde yo trabajo se llama CIBC, yo no tenía cuenta con CIBC en ese entonces. Entonces, pues fui a abrir mi cuenta en CIBC, documenté toda mi experiencia y después pues le mandé un mail al vicepresidente identificando 3 áreas de oportunidad que yo encontré en mi experiencia personal de haber abierto mi cuenta en CIBC. Y pues esto lo tomó muy bien y en ese momento me mandó una entrevista. Realmente no fue una entrevista, platicamos 15 minutos como de cosas que nos interesaban y pues ya me dieron mi oferta de trabajo. Órale, suena tan fácil como, no, no voy a decir mágico porque no lo es, o sea, más bien súper estratégico de tu parte poder decir, pues, ¿cómo voy a poder trabajar en ese mundo si no voy y soy usuaria de lo que quiero hacer mejor? Ahorita, Claro. ¿cómo describirías tu día a día en el trabajo? ¿Qué hace Mónica todos los días? Pues realmente no tengo una rutina per se, todos los días son distintos. Por ejemplo, estos días he estado haciendo mucha investigación de algo que se llama Open Banking. Open Banking es la idea de que cada usuario es dueño de su información financiera y tú como usuario la puedes compartir, ¿no? Con quien quieras. Por ejemplo, PayPal toma tu información financiera. Ahora, el problema aquí en Canadá es que no hay una regulación legal que permita esto. Entonces lo que hacen es que te piden tus datos de login del banco
y guardan estos datos. Entonces, básicamente esto significa que vas en contra de tu Electronic Access Agreement y pues cualquier pérdida financiera pues va por ti, ¿no? Como cliente. Entonces, lo que estamos haciendo es, estamos armando una estrategia de comunicación para educar a los clientes y también una estrategia interna de cómo vamos a responder cuando esto se vuelva legal en Canadá, que ya se espera en el siguiente año o 2 años máximo. Entonces, pues es hablar con varios departamentos y ver cuáles son sus necesidades, cómo se van a ver impactados por este cambio. Y también, pues, qué empresas están haciendo esto, ¿no? Y cómo vamos a responder. Y también, pues, si esto, pues, va a tener un impacto financiero, ¿no? Si PayPal, pues, nos va a quitar clientes o nos va a quitar transacciones por hacer esto. Entonces, si entiendo bien, dentro de tu trabajo hay una cuestión súper creativa, pero también de mucho análisis numérico, ¿no? Y hay una conjunción. Pues a veces, sí, a veces no necesariamente es numérico, muchas veces sí, también, por ejemplo, evalúo nuevas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, si nos convenía crear un servicio nuevo con QuickBooks, que es una empresa que da software para contabilidad para pequeños empresarios, por ejemplo, eso sí es muy numérico, es sencillamente ver cuántos usuarios, cuál es la oportunidad y la parte creativa, ¿no? De cómo vas a generar ese ingreso nuevo. Okey. Entonces, veo que, pues, van desarrollando proyectos respecto a las necesidades actuales del mundo, y quisiera preguntarte, hasta este momento, ¿cuál sería el mayor éxito que has tenido a nivel profesional? Que digas: "Estoy bien orgullosa de esto". Pues creo que creamos un nuevo servicio y este lo diseñé yo. La idea era, aquí hay unos préstamos que se llaman Payday Loans, que tienen interés altísimo, entonces, y están para gente que no tiene acceso a otro tipo de créditos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la gente pide, no sé, $300 y eso en 3 semanas se vuelven 3,000, se va incrementando y nunca lo pueden pagar, ¿no? Y se vuelve un círculo vicioso de que piden más loans para pagar eso. Entonces, la idea que a mí me dieron era diseña un nuevo servicio para ayudar a este segmento de la población, ¿no? Para ver cómo les damos un préstamo, pero pues obviamente sabiendo que no van a tener el background crediticio como para acceder a este préstamo. Entonces lo que se ideó fue crear un nuevo servicio que viera cómo estás pagando tus cuentas, tipo luz, agua y eso, y conforme a eso crear un perfil con su información a cada cliente y creamos un mecanismo para usar esta data que vas colectando mes a mes y pudimos predecir con un 92% de accuracy quién iba a pagar a tiempo sus cuentas y quién no. Entonces, esto es lo que vamos a usar para darle a estas personas crédito y para los microempresarios, que muchos de ellos son microempresarios, pues incluso vamos a usar esta información para predecir quién va a caer en números negativos y a esas personas les vamos a ofrecer estos micropréstamos. Okey, entonces, pues, realmente suena, pues, primero muy abierto, muy novedoso, pero además este orden de poder conjuntar tanta información y llegar a una resolución importante. Y bueno, obviamente ahorita nos hablas de todo el mundo laboral a nivel Canadá, pero bueno, mis alumnos son de México, entonces, pues de repente supongo que puedes hacer un comparativo en este tipo de carreras. ¿Crees que tienen posibilidades en México? Pues sí, yo creo, de hecho, en México
tienen una cosa que se llama SPAY, que son pagos en tiempo real y pues los bancos ya están creando este tipo de servicios. Hay bancos completamente digitales, que es en sí algo muy novedoso. Y pues finanzas es algo que se va a usar, que siempre se usa. Pero dirías que es más sencillo en un país como Canadá o todo el mundo tendría esta oportunidad para desarrollarse en México, por ejemplo. Pues no lo sé, yo esta parte, la verdad es que solo la he vivido en Canadá y no te podría decir qué tan fácil es en México. Me imagino que pues si te sabes mover, creo que hacer networking es algo muy importante y eso pues en México yo sé que tiene también muchísimo valor, ¿no? Y es pues hacer contactos y no solo hacer contactos por hacer contactos, ¿no? Es ofrecerle valor a la gente. Tal vez no solo es como dame trabajo, sino intentar, o sea, tener una curiosidad verdadera de con quién estás hablando, ofrecer valor. Tal vez eso es como recomendar un libro, ¿no? Recomendar algún artículo que hayas leído del área que te interesa y hacer preguntas, y creo que eso es algo que te lleva muy lejos en cualquier país. Y justamente pensando en este consejo de ir también a lo humano de las personas, ahorita nos hemos enfocado 100% a lo laboral, pero, por ejemplo, ¿qué tan sencillo es llevar este mundo laboral exitoso que tienes y tener una vida personal satisfactoria? Pues eso creo depende también mucho de dónde trabajes y qué hagas de tu vida, ¿no? Yo, por ejemplo, en general termino de trabajar a las 5 y ya, y me olvido de lo laboral y empiezo mi vida personal. Pero pues también sé de empresas que no es así, ¿no? Tal vez haya empresas tipo consultoría que tienes que viajar 4 días, 5 días a la semana y obviamente ese es tiempo que pasas lejos de tu vida personal, pues para mí pues es decidir qué es tu prioridad, ¿no? Tal vez, por ejemplo, para mí tener tiempo en mi vida personal siempre ha sido una prioridad y me encaminé a lugares o trabajos donde pudiera tener esa oportunidad. Ok. Y bueno, cuando los chicos están en esta idea de qué voy a estudiar, pues también un factor importante es el dinero, ¿no? Uno tiene que vivir de lo que trabaja. Entonces, eh, ¿qué tan bien remunerado es este mundo? Pues dentro de todo bastante bien, sí. Yo diría está pues en el top 5% de remuneración, al menos aquí en Canadá. Me imagino en México ha de ser algo muy similar. Y si hubieras perseguido la profesión de medicina, ¿crees que ahí hubiera habido una diferencia en la cuestión económica? Pues pues no, yo creo que, o sea, de haberme quedado en México, por ejemplo, yo estaba encaminada a hacer cirugía de cabeza y cuello, que es otorrino, pues tal vez me hubiera ido similar a lo largo, digo, o sea, es un poco distinto porque es como crear tu negocio, ¿no? Entonces lo tienes que crecer, creo que al final me hubiera ido similar. Ok. Y bueno, la verdad es que en este tipo de entrevistas que estamos haciendo, lo que buscamos es que estos estudiantes tengan la oportunidad de tener ciertos consejos valiosos. Entonces, uno de los grandes temores, y quizás recordarás cuando estábamos en ese punto, es, ¿qué pasa si entro en una carrera y luego me cambio o me equivoco y lo digo así porque pues de principio podríamos decir, bueno, pues es que Mónica era doctora, muy buena, por cierto, y ahora está en algo tan diferente. ¿Qué pasa cuando empiezas algo, vas por ahí y luego dices, no, pues es que la verdad esto también me llama la atención y también voy a ser buena? ¿Qué les aconsejaría si eso sucede en su vida?
Pues no pasa nada, siempre para mí algo que me parece muy importante es la habilidad de reinventarse y pues si, como dices, estudias algo y tal vez no te gusta o no te encantan los prospectos profesionales, pues no pasa nada, sencillamente puedes hacer una maestría, puedes conocer gente en un área que sí te guste y pues cambiar. Y al principio tal vez sí es un poco difícil, ¿no? Como que se siente que tienes que aprender mucho, pero pues todo al final del día lo puedes aprender si, pues si le echas ganas y te reinventas y puedes cambiar y lo puedes hacer cuantas veces quieras. O sea, dentro de tu línea profesional, ¿tú crees que pueda volver a surgir esta reinvención de tu parte? Digas, bueno, pues, o sea, no digo que mañana, pero a lo mejor de repente dices, oye, pues ahora me interesa este camino y o volver o ir hacia Pues algo sí, diferente. probablemente. De hecho, algo que he estado pensando últimamente es que me gustaría tener mi propia empresa y pues sí, será algo en lo que se trabajará en los siguientes años. ¿De qué tipo de empresa estás pensando? Pues no lo sé, estamos viendo, hay que, primero se tiene que conseguir el capital y pues hay que ver específicamente cómo hacer eso, ¿no? Pero eso es lo que está en mi mente. Ok. Pues, Mon, yo la verdad que me podría quedar hablando contigo horas, pero pues la verdad es que cerrar con esto, con esta frase de tener una capacidad de reinventarte, me parece que es, a mi gusto, como la mejor lección que puede haber para cualquier persona, especialmente para mis alumnos. Entonces, quiero cerrar ahí para que les quede como mensaje principal de esto. Te agradezco de corazón que nos contaras un poco de tu trayectoria, que fue muy resumida, pero bastante enriquecedora. Entonces, pues no sé si a alguno le surge alguna inquietud, ¿hay alguna posibilidad de poder contactarte o hacerte alguna pregunta? Sí, por supuesto, pues tienes mis datos y se los puedes compartir si surgiera la inquietud. Ok, pues así lo haremos, esperemos que sí pase y te agradezco muchísimo y pues gracias, No hay de qué. Gracias por tenerme. que estés muy bien. Igual, bye.